Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Es un honor estar aquí. Yo voy a enfocarme el día de hoy en la plática de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Creo que todos hemos escuchado hablar de esta enfermedad, la famosa EPOC. Voy a hablar sobre la actualización de las guías actualización de 2024 y unas perlas para abordar el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, la EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, específicamente dos tipos de fenotipos conocidos, que es el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Es una enfermedad heterogénea pulmonar crónica que se caracteriza por síntomas respiratorios, principalmente disnea, tos, producción de expectoración y exacerbaciones. Esta es debida por afección y alteración de la vía respiratoria, ya sea como inflamación bronquial o bronquiolar, bronquitis o bronquiolitis, y alteración a nivel alveolar cuando hay producción de enfisema, que causa obstrucción al flujo crónico persistente y progresivo. Tenemos distintas causas. Anteriormente se pensaba que solamente la EPOC venía por causa del tabaquismo. Sí, efectivamente es la causa principal a nivel mundial, pero tenemos muchos factores asociados a EPOC también, como las interacciones ambientales y genéticas. A lo largo de la vida hay enfermedades y hay parte de enfermedades en el desarrollo que van dañando la función pulmonar y van generando un declive en el envejecimiento pulmonar. La principal causa a nivel mundial, como ya mencioné, es el consumo del cigarro o el tabaco, pero hoy en día también se han estudiado otras causas muy importantes como el consumo de marihuana y el vapeo. En México es sumamente frecuente la inhalación a biomasa, como otro tipo de gases, como el humo de leña, el petróleo, la basura y otro tipo de materiales que se utilizan para cocina. Factores ambientales que cada día va en auge también por el calentamiento global, el tema de la contaminación ambiental y la partículas tóxicas, y los factores genéticos como las mutaciones en el gen de SERPINA1, que son los productores de la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Dentro de la fisiopatología de EPOC, bueno, principalmente independientemente de la causa inhalada que sea el compuesto que esté originando la enfermedad, estamos hablando de una enfermedad que genera una inflamación crónica recurrente en la vía respiratoria y por ende una migración completa de células, principalmente derivada por macrófagos y neutrófilos, que genera quimiocitocinas lesivas y dañinas a la vía respiratoria, que va generando un daño constante y va generando también una destrucción del epitelio bronquial con destrucción de la higiene bronquial normal. Y por consiguiente, cuando se destruye la pared alveolar con una progresión de la enfermedad, también viene la producción del enfisema. Entonces, es un daño crónico repetido de toda la vía aérea que va generando migración de todo este tipo celular y que a la larga genera migración de fibroblastos y lleva a una fibrosis de la vía respiratoria, a una fibrosis bronquial con destrucción del parénquima pulmonar. Al final, dentro de la inhalación crónica, podemos observar que un paciente con EPOC siempre presenta el mismo criterio, que es presentar fibrosis bronquial, destrucción de la pared alveolar e hiperproducción de moco. Dentro de la fisiopatología, cuando hablamos de obstrucción bronquial, todo este volumen de aire que se empieza a quedar atrapado y todo este aire atrapado, muerto, que se va quedando dentro de los pulmones por destrucción de las paredes alveolares, genera una hiperinflación dentro del paciente con enfermedad obstructiva. Eso se llama hiperinflación dinámica, que nos lleva a un atrapamiento aéreo importante, y es clásica la característica donde el paciente que está hiperinsuflando o hiperatrapando aire es este paciente que de repente dice: ya no puedo respirar, tengo mucha falta de aire, me fatigo y no aguanto nada hacer ejercicio. Después del atrapamiento aéreo y la hiperinflación, se va generando una normalidad o una alteración en el intercambio de gases, y eso lo vamos viendo con alteración en la ventilación-perfusión, toda esta destrucción pulmonar donde va alterando esta ventilación de los pacientes y va haciendo estos cortocircuitos pulmonares. Esta resistencia vascular pulmonar que también se va afectando, se va deteriorando, y llega un paciente con EPOC también a progresar a hipertensión pulmonar. Y todo este aclaramiento mucociliar que se va perdiendo con esta higiene bronquial que se va perdiendo en el paciente también va generando biofilms, atrapamiento de moco, mala higiene bronquial, y esto también va generando colonización de otras bacterias y exacerbaciones frecuentes, ya sea infecciosas o no infecciosas. Y al final, un paciente con EPOC termina con una enfermedad o multimorbilidad. Es un paciente con EPOC que empezó solamente con EPOC y termina siendo apnea del sueño, hipertensión pulmonar, cor pulmonar, insuficiencia cardíaca, fibrosis bronquial, fibrosis pulmonar, entre otras cosas. Dentro de las nuevas guías, se le ha dado mucho énfasis, porque es diferente tratar cada tipo de causa de EPOC, porque obviamente hay factores que son modificables y son no modificables, en encontrar una causa de cómo mi paciente llegó a desarrollar una enfermedad crónica
progresiva y terminal. Y se ha hecho mucho hincapié también en tratar de buscar una causa y fenotipificar a los pacientes por medio de la etiología. Y hemos visto que también ha cambiado la sobrevida de los pacientes tratando las causas que lo llevaron a la enfermedad. Y tenemos distintas causas o etiotipos de la enfermedad, que es dentro del grupo taxonómico. Podemos decir que EPOC es un EPOC G si tenemos una causa genética que está generando la aparición de la enfermedad. Y esto regularmente es por un imbalance en las proteinases y proteínas del cuerpo. El desarrollo pulmonar siempre ha sido un factor de riesgo muy importante en el desarrollo de EPOC. Se sabe muy establecido que todos estos pacientes que tuvieron bajo peso al nacer o fueron prematuros tienen una mayor probabilidad de generar EPOC a lo largo de la vida porque el envejecimiento pulmonar que nos genera decaimiento de la función pulmonar normal es mucho mayor en este tipo de pacientes. Hay causas de EPOC que son de tipo ambientales, que esto se divide como EPOC C y EPOC P. Principalmente el consumo de cigarro es la más conocida a nivel mundial, pero hoy en día también le damos más énfasis al consumo de otras sustancias inhaladas, como el consumo de cannabis y el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores, y la contaminación que ha venido a cambiar a nivel de todo el mundo, y hemos visto mayor EPOC hoy en día por culpa del calentamiento global. También hay infecciones muy conocidas causantes de EPOC, como las infecciones graves en los niños y los antecedentes de tuberculosis pulmonar y la presencia de VIH. El asma es una enfermedad importantísima para desarrollar EPOC. Anteriormente se decía o esto es asma o es EPOC y punto. Hoy en día se sabe que un paciente que tiene asma, por esta inflamación bronquial crónica mal controlada, esta hiperreactividad bronquial repetitiva con inflamación crónica bronquial, un paciente con asma mal controlado tiene 12 veces más probabilidad de un paciente sano en desarrollarse en EPOC en la etapa adulta. Y también tenemos EPOC de causa conocida, que es el EPOC-U. Tenemos nuevas definiciones en guías internacionales. Anteriormente se decía EPOC solo se diagnostica si el paciente tiene obstrucción bronquial confirmada por espirometría y punto. Y decíamos, bueno, ¿y qué pasa con las zonas grises? ¿Qué pasa con estos pacientes que no tienen obstrucción en la espirometría, pero son pacientes que fuman o tienen factores de riesgo y ya están teniendo síntomas respiratorios? ¿Dónde los clasificamos? ¿Van a desarrollar EPOC o no van a desarrollar EPOC? ¿Les damos tratamiento o no les damos tratamiento? ¿Hay impacto en la sobrevida y en la mortalidad o no? Entonces, las guías internacionales GOLD crean dos nuevos criterios para clasificar a los pacientes que no tienen obstrucción en la espirometría y nace el término de la pre-EPOC. La pre-EPOC son estos pacientes principalmente jóvenes que tienen un factor de riesgo bien conocido y creo que a todos nos ha tocado ver algún paciente en consulta que por más que le hagamos una espirometría y la función pulmonar sale normal, vemos que son pacientes que tosen y viven con disnea y tienen hiperproducción de moco y fuman y les damos inhaladores y mejoran y luego se vuelven a complicar y ya tienen inicios de enfermedad respiratoria pero sin confirmación de obstrucción en la espirometría y sobre todo que hay pacientes que empiezan a desarrollar anomalías estructurales pulmonares sin tener impacto todavía en la función pulmonar. Un claro ejemplo es el paciente joven que fuma o que tiene algún otro tipo de factor de riesgo inhalado y le hacemos una tomografía y ya vemos inicios de imagen de enfisema pulmonar, pero que la función pulmonar sigue completamente preservada. Todos estos pacientes, que principalmente son jóvenes, los podemos clasificar en el grupo de la pre-EPOC. Y este término, que es todavía más importante, que nace en las guías del año pasado y que este año se le dio más énfasis y obviamente es una cohorte de estudio muy importante para el futuro, que se llama el grupo PRISM, que son las siglas de Preserved Ratio Impaired Spirometry. Son estos pacientes que tienen un factor de riesgo para desarrollar EPOC, que les podemos hacer una tomografía y ya tienen anormalidades estructurales, que les hacemos una espirometría y no sale obstructiva confirmatoria de EPOC. La relación FEV1 sobre FBC no está obstruida, está por arriba del límite inferior a la normalidad o del corte de 0.70, pero que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el FEV1, ya está por debajo del valor predicho del 80%. Este grupo de pacientes ya los podemos catalogar como una variante de PRISM y se sabe que el 30% de estos pacientes muy probablemente o muy seguramente van a desarrollar obstrucción crónica, pero son justamente unas fases iniciales donde podemos empezar a actuar en el paciente para tratar de evitar que desarrollen una obstrucción crónica pulmonar. Esta variante de PRISM se ha estudiado más y se ha visto más en pacientes que son fumadores y pacientes que son exfumadores. Tienen una prevalencia del 7 al 11%, y si no hay obstrucción en la espirometría y el paciente entra en esta categoría, debemos iniciarle todas las medidas no farmacológicas y farmacológicas como pensando en que en algún momento va a desarrollar la enfermedad. El diagnóstico es obviamente dinámico.
Si el diagnóstico para decir este paciente definitivamente tiene EPOC tiene que tener confirmada una obstrucción por espirometría con los factores de riesgo asociados, pero importan mucho la clínica y la exploración física del paciente. En clínica tenemos que estudiar siempre los síntomas que tenemos agregados y sobre todo hacer diagnósticos diferenciales. Es sumamente frecuente que en la consulta nos llegue un paciente que lleve 10 años de diagnóstico de EPOC y en su momento vemos que probablemente no era una EPOC, eran quistes por una probable fibrosis pulmonar idiopática o eran pacientes que ya estaban desarrollando alguna neumonía intersticial en fase fibrótica o una enfermedad pulmonar intersticial fibrótica o es un cáncer pulmonar metastásico, entre otras cosas. Entonces siempre hay que tratar de buscar diagnósticos diferenciales porque la EPOC por sí sola tiene sus propios factores de riesgo y además sí tiene sus complicaciones muy francas y claras de complicaciones a futuro. La espirometría es el estándar de oro a nivel mundial para poder confirmar la enfermedad. Obviamente, teniendo una espirometría obstructiva podemos confirmar el diagnóstico de EPOC, pero la espirometría juega un papel muy importante no solamente en el diagnóstico, sino en el seguimiento del paciente. Yo nada más, no solamente voy a hacer una espirometría para decir este paciente ya tiene EPOC, la espirometría me sirve como estándar de oro también para saber cuántos mililitros de aire puede ganar mi paciente con el inicio del tratamiento, cuántos mililitros de aire puede ganar mi paciente por el simple hecho de dejar de fumar o dejar la sustancia inhalada que le ocasiona la enfermedad, o qué tanto está perdiendo de función pulmonar y qué tanto está cayendo rápidamente y la probabilidad de que se pueda exacerbar pronto. Es muy importante en el diagnóstico medir qué riesgo tiene mi paciente para exacerbarse, porque lo más grave que existe para un paciente en esta enfermedad son las exacerbaciones. Se sabe que un paciente que se exacerbe grave con EPOC es un paciente que tiene 50% de probabilidad de fallecer en los siguientes 5 años de vida. Entonces, siempre el objetivo de tratamiento es tratar de impedir que el paciente se exacerbe para tratar de aumentar la sobrevida de la enfermedad. Y también se ha medido hoy en día algo muy importante que se llama el conteo de eosinófilos, porque los eosinófilos es un subtipo inflamatorio específico de la enfermedad que me permite predecir también el riesgo de exacerbaciones y sobre todo saber qué esquema de tratamiento le puedo dar a mi paciente con una mayor tasa de éxito para su beneficio. Los síntomas más importantes a considerar, creo que todos los conocemos, principalmente es un paciente que vive con disnea. La disnea suele ser progresiva en el tiempo. Un paciente con EPOC no suele mejorar su disnea, al contrario, lo normal en su estilo, en su vida, es ver cómo se va deteriorando su calidad al ejercicio, su limitación a la actividad física, cómo esta disnea siempre va siendo progresiva, que obviamente la disnea es un punto muy importante también en el efecto de tratamiento de ver qué tanto disminuye con las terapias no farmacológicas y las farmacológicas. También es importante considerar que un paciente con EPOC suele presentar sibilancias que son recurrentes, tos crónica, que no siempre tiene que ser una tos con abundante expectoración. Regularmente la tos con abundante expectoración suele ser de un fenotipo bronquítico crónico, pero un paciente que tiene enfisema pulmonar suele principalmente tener una tos no productiva, las infecciones recurrentes y la historia que pueda tener de los factores de riesgo. Una vez hecho el diagnóstico, yo sospecho que mi paciente tiene todos los factores de riesgo. Es importantísimo poder medir las escalas de los síntomas. La disnea es importantísima para el paciente, ya que la disnea y la calidad de vida que tiene el paciente es lo que me permite poder catalogarlo en un grupo para saber qué tratamiento le voy a iniciar y qué tratamiento voy a cambiarle si mi paciente no está mejorando. Sí, obviamente está de más decir que a mayor obstrucción de la vía aérea, mayor mortalidad de un paciente, pero si algo tiene mayor impacto en la sobrevida de un paciente son los síntomas respiratorios que va desarrollando a lo largo del tiempo. Y la escala creada justamente para esta enfermedad de muchísimos años y la más fácil de utilizar es la escala de MMRC, que mide 4 grados principalmente. El grado 0 es el paciente que no tiene disnea. El grado 1 es un paciente que tiene disnea, pero al subir alguna pendiente o al caminar un paso veloz. El grado 2 es el paciente que ya no puede caminar al mismo ritmo de una persona de su edad y tiene que detenerse para tener que tomar aire. El grado de disnea 3 es aquel paciente que ya no aguanta caminar más de 100 metros. Y el grado 4 de disnea y el más grave es el paciente que ya no puede salir de casa porque tiene falta de aire o incluso tiene disnea al no hacer ningún tipo de actividad física en reposo o incluso tiene disnea con el simple hecho de cambiarse de ropa o bañarse. Este cuestionario es el cuestionario altamente validado en EPOC, se llama COPD Assessment Test, es el cuestionario CAT, es un cuestionario facilísimo de utilizar que todos deberíamos de utilizar en nuestra consulta. El paciente no le lleva más de un minuto contestarlo. Es un cuestionario simplificado que mide principalmente 7 categorías, donde el paciente mide los grados de síntomas del 0 al 5.
Obviamente en un grado 0 el paciente no tiene los síntomas, en un grado 5 tiene muchísimos síntomas. Principalmente mide qué tanta tos tiene, qué tanta flema y congestión siente en su pecho, qué tanta opresión torácica tiene, qué tanta disnea tiene cuando sube alguna pendiente, qué tan limitado se siente de salir de casa o de realizar algún tipo de actividad que anteriormente realizaba, si duerme sin problemas y si tiene energía. Una vez hecho la sospecha diagnóstica de un paciente que yo sospecho que tiene EPOC y tiene toda la clínica, y le hago la espirometría y le mido todos los cuestionarios, ahora sí ya puedo ponerle un nombre y un apellido a la enfermedad. Y aquí entra justamente la clasificación de GOLD. Y todos hemos escuchado justamente, sabemos que un paciente puede ser un EPOC GOLD 1 o un EPOC GOLD 4, que es el paciente más grave. Sin embargo, es muy importante medir los grupos de riesgo en lo que lo vamos a clasificar a los pacientes. Anteriormente, en las guías del 2015 para atrás, la obstrucción bronquial medida por espirometría de GOLD estaba dentro de los grupos de riesgo de los pacientes, y hoy en día la obstrucción es totalmente separada e independiente de los grupos en lo que vamos a catalogar al paciente. Esto quiere decir que si algo impacta más en la calidad de vida de un paciente, son los síntomas que tiene por culpa de la enfermedad. Eso quiere decir que si un paciente, podemos tener un paciente que tenga un GOLD 1 con una fracción, un volumen expirado forzado del primer segundo mayor al 80%, pero a pesar de tener un FEV1 del 80%, puede sentirse sumamente mal y estar en un grupo E o en un grupo B de la enfermedad. Ya a la inversa, podemos tener un paciente que tenga un GOLD 4 con una obstrucción muy grave del flujo aéreo, y puede ser un paciente que viva asintomático, que tenga buen apego al tratamiento y que tenga un muy buen estilo de vida. Entonces, ¿cómo clasificamos la gravedad de la enfermedad o cómo le damos un GOLD al paciente? Tenemos la clínica, tenemos los factores de riesgo, le hacemos una espirometría, confirmamos obstrucción por espirometría, y dependiendo del FEV1 yo le puedo medir el grado de GOLD. Si el FEV1 está por arriba del 80%, el paciente está en un GOLD 1. Si está entre el 50 y el 79%, el paciente es un GOLD 2. Si está en un GOLD 3, tiene entre 30 y 50% de FEV1. Y un GOLD 4 es un FEV1 por debajo del 30%. Y sí, efectivamente, la obstrucción sí está relacionada a la disminución de la sobrevida del paciente. Obviamente, a mayor obstrucción bronquial, menor sobrevida de un paciente a partir de los 10 años. Sin embargo, es importantísimo también clasificar el grado o el grupo en el que está el paciente. Y esto lo vamos a hacer con la escala de MMRC y el cuestionario de CAT. Los cortes principales son MMRC de 0 y 1 y un CAT menor a 10 puntos. Podemos decir que es un paciente que vive con síntomas leves o está asintomático, y lo podemos clasificar en un grupo A. Yo puedo tener un paciente con un GOLD 4 grupo A y puedo tener un paciente con un GOLD 4 grupo E. Es independiente el grado del grupo que tiene con la obstrucción bronquial confirmada por espirometría. El grupo B es aquel paciente que tiene bastantes síntomas, se encuentra muy sintomático y tiene muy mala calidad de vida. Sin embargo, ha presentado menos de una exacerbación por año. Y anteriormente, como si pudieran haber leído las guías de GOLD antiguas, podían ver que los grupos de GOLD eran 4, teníamos A, B, C y D, eliminamos completamente el grupo C y el grupo D, y hoy todo se engloba principalmente dándole la prioridad a las exacerbaciones, que es un grupo E, y el grupo E se cataloga con un paciente que tenga más de 2 exacerbaciones en el último año, o que en el último año haya tenido una exacerbación grave, que exacerbación grave se define que haya meritado hospitalización. Una vez medido todo eso, en la consulta también deberíamos de apoyarnos de esta escala diagnóstica, que es una de las escalas más importantes para diagnóstico y para seguimiento de un paciente con EPOC, que se llama la escala de Bode. La escala de Bode son siglas de 4 variables principales. La B es de índice de masa corporal, la O del FEV1 medido por obstrucción en espirometría, la D de su grado de disnea. Y tenemos dos tipos si usamos la escala de Bode original, la E es de ejercicio medido por caminata de 6 minutos. Y si medimos el Bode Index o el Bode simplificado, en lugar de caminata de 6 minutos, si no tenemos acceso a la misma, podemos medir las exacerbaciones del paciente. ¿Cuál es la importancia de la escala de Bode? Darle un punto si el paciente tiene un Bode de 0 a 10 puntos para saber qué tipo de gravedad tiene la enfermedad. Y sobre todo, le damos un valor dependiendo las variables para poder catalogarlos en este punto, y sobre todo porque podemos saber que un paciente que tiene un Bode de 0 a 2 puntos tiene una sobrevida estimada del 80% en los siguientes 4 años,
Pero si se fijan, un paciente que tenga un BODE arriba de 7 puntos es un paciente que muy probablemente va a fallecer en los siguientes 4 años. La sobrevida es estimada al 25%. También podemos hacer para seguimiento otras pruebas adicionales que no son como parte del diagnóstico, pero también tienen una utilidad en el pronóstico del paciente, que es la medición de volúmenes pulmonares y la difusión de gases. Estas pruebas no las tenemos fácilmente para realizar aquí, pero nos dan mucha pronóstico acerca de la enfermedad del paciente, que es la difusión de monóxido de carbono y la pletismografía corporal para medir la hiperinflación dinámica y el atrapamiento aéreo. Todo paciente con EPOC debería de tener una gasometría arterial porque tenemos que confirmar en un paciente con EPOC si está disminuida la presión arterial de oxígeno o está aumentada la presión arterial de dióxido de carbono para saber si mi paciente va a requerir oxígeno suplementario domiciliario o va a requerir terapia con presión positiva no invasiva, porque si algo impacta en la sobrevida de un paciente, que ahorita voy a hablar un poquito más adelante, es darle oxígeno de largo término al paciente o iniciar presión positiva en casa. Si tenemos acceso a una caminata de 6 minutos, deberíamos de hacer un diagnóstico de la misma para saber cuántos metros camina el paciente y saber la variabilidad de la misma. Un paciente con EPOC que está ganando caminata y está respondiendo bien a tratamiento, gana 30 metros en cada seguimiento de caminata, y un paciente que está declinando función pulmonar y está deteriorando se pierde 30 metros en cada caminata o más. La imagen torácica también es muy importante. Todo paciente con EPOC debería de tener al menos de inicio una tomografía de tórax, sobre todo principalmente para buscar diagnósticos diferenciales, para saber si mi paciente se beneficia de cirugía de reducción de volumen pulmonar o de broncoscopía para reducción de volumen con válvulas intrabronquiales, y sobre todo poder hacer tamizaje de cáncer de pulmón. El 50% de los pacientes con cáncer pulmonar tienen EPOC y también la EPOC es un factor de riesgo para desarrollar cáncer pulmonar en cualquier momento. Y si algo está en auge hoy en día a nivel mundial es realizarle al menos una vez al año o cada 2 años una tomografía de baja dosis a los pacientes para tratar de encontrar en qué momento van apareciendo nódulos pulmonares o pequeñas lesiones que puedan ser curativas por cirugía. Los objetivos en el tratamiento de una EPOC estable siempre debe ser la reducción de los síntomas, y todo el tratamiento que yo le debo de dar a un paciente, incluso más que hacerlo ganar función pulmonar, debería ser para disminuir los síntomas y mejorar su calidad de vida, y sobre todo disminuir la probabilidad de exacerbaciones. El objetivo siempre va enfocado en el alivio de los síntomas, mejorar la tolerancia y la capacidad del ejercicio y mejorar el estilo y su estado de salud, y sobre todo reducir la progresión de la enfermedad y el riesgo de exacerbaciones. ¿Cómo vamos a empezar el tratamiento? Bueno, el tratamiento lo vamos a distribuir en no farmacológico y tratamiento farmacológico, y es importantísimo que más que pensar en el grado de obstrucción, no porque un paciente tenga una obstrucción muy grave del flujo aéreo ya le voy a dar un agonista beta 2 de larga acción, con un antimuscarínico, con un esteroide inhalado, con un mucolítico, con un inhibidor de la fosfodiesterasa. Así no funciona. Realmente el tratamiento de la EPOC debe de ser enfocado a los síntomas que tiene el paciente, incluso más que pensar en la obstrucción que tenga en una espirometría. Entonces, si un paciente lo catalogamos desde el inicio de la consulta en un grupo A, que quiere decir que es un paciente que, independientemente del grado de obstrucción que tenga, casi no tiene síntomas o es un paciente asintomático. Si el paciente fuma, la terapia que más se ha estudiado a nivel mundial y que más tiene énfasis e impacto en la sobrevida de un paciente definitivamente es dejar de fumar. Obviamente todas las terapias exposicionales tienen su disminución en el riesgo. Si es un paciente que cocina con humo de leña, pues tratar de cambiar a otro tipo de cocina. Si es un paciente que vive en un lugar con contaminación, tratar de mudarlo de ciudad. Pero la terapia que más tiene énfasis en un paciente con EPOC es dejar de fumar si el paciente fuma. Todo paciente debería de dejar de fumar como primera instancia. Podemos agregar tratamiento farmacológico en el grupo A. Siempre hay que hacer énfasis y darle prioridad a la actividad física, y siempre también vacunar al paciente para prevenir exacerbaciones por culpa de enfermedades prevenibles por vacunación. Si el paciente lo catalogamos en un grupo B o un grupo E, que son pacientes con altos síntomas o pacientes exacerbadores frecuentes, pacientes deberían de dejar de fumar, agregar tratamiento farmacológico, y siempre tenemos que considerar iniciar rehabilitación respiratoria en un paciente con EPOC. La rehabilitación pulmonar se ha visto también que impacta de forma positiva en la calidad de vida y en la sobrevida de los pacientes. Y obviamente siempre agregar la tolerancia a la actividad física y siempre hacer énfasis en el esquema de vacunación. ¿Cuáles son las vacunas que sí o sí debería de tener todo paciente con EPOC? Influenza, COVID-19, neumococo, herpes,
hay que cubrirlo para Bordetella pertussis, para tosferina y virus sincitial respiratorio. Entonces ya todo paciente que nos llegue a la consulta de ley deberíamos hacer este checklist de qué vacunas tiene y qué vacunas no tiene y tratar de hacer el hincapié de que debe de vacunarse para prevenir la progresión de la enfermedad. Hablando un poquito del tratamiento farmacológico, siempre queda la duda, bueno, ¿qué tratamiento le empiezo a cada paciente? No porque el paciente tenga una obstrucción muy grave en la espirometría, le voy a dar todo el apoyo farmacológico de tratamiento. El tratamiento farmacológico se debe de priorizar en los síntomas que tiene el paciente. Y si el paciente tiene un grupo A, o sea, si es un paciente con bajos síntomas, debo de considerar iniciarle un broncodilatador. ¿Cuál broncodilatador? El broncodilatador de mi preferencia. Puede ser un beta-2 agonista de larga acción, puede ser un antimuscarínico de larga acción, que es un LABA o un LAMA, el que sea, pero debe de iniciar un broncodilatador de larga acción. Si mi paciente está en un grupo B, que quiere decir que la disnea es mayor a un MMRC2 o un CAT mayor a 10, debo de utilizar siempre terapia dual. La terapia dual se ha visto que impacta favorablemente en la sobrevida de los pacientes y disminuye la mortalidad. O sea, sumar un LABA con un LAMA. ¿Cuál es el mejor LABA y LAMA? El que el paciente tolere, el que el paciente pueda comprar, el que el paciente pueda utilizar y que tenga buen apego al mismo. Y si un paciente está dentro del grupo E, que el grupo E, recordamos, es un exacerbador frecuente, aquí ya puedo considerar darle un esteroide inhalado al paciente, pero hay que ser muy enfáticos en el tema del esteroide inhalado. No todo paciente con EPOC se beneficia de darle un esteroide inhalado. No todo paciente con EPOC debe de tener un esteroide inhalado. El esteroide inhalado se prioriza en los pacientes que tienen EPOC grave, que son exacerbadores frecuentes o principalmente que tenga un fenotipo de eosinofilia periférica. La eosinofilia periférica se diagnostica con más de 300 células de eosinófilos en biometría hemática y si algo se ha visto es que la eosinofilia periférica es un factor de riesgo que predispone al paciente para exacerbarse frecuentemente y además tiene una respuesta adecuada al uso de esteroide inhalado. Entonces, si tengo un paciente en cualquier grupo de clasificación de EPOC que tenga más de 300 eosinófilos en la biometría hemática, debo considerar iniciarle un esteroide inhalado. Pero si el paciente tiene menos de 100 células de eosinófilos, no todo paciente se beneficia de dar un esteroide inhalado porque también puede aumentar el factor de riesgo de neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos distintos tipos de medicamentos para darle a los pacientes. Las piedras angulares de tratamiento, los más importantes, son los beta-2 agonistas de larga acción que se unen a los receptores beta-2 para favorecer la relajación del músculo liso bronquial y favorecer la broncodilatación. Tenemos también la vía de la acetilcolina, donde los antimuscarínicos pueden bloquear esa vía y generar justamente la relajación nerviosa bronquial con una broncodilatación como efecto, que principalmente es la adherencia a los receptores muscarínicos M3. Y también tenemos el uso de los esteroides inhalados que favorecen la disminución de la inflamación TH2 celular eosinofílica e inflamatoria a nivel bronquial. Y sobre todo los esteroides inhalados pueden favorecer la producción de mayores receptores beta-2 para que el broncodilatador tenga una mayor adherencia. Si tenemos un paciente que ya le iniciamos un tratamiento con un broncodilatador de larga acción, ya sea un LABA o un LAMA, y el paciente sigue con disnea, podemos considerar agregarle, independientemente del grupo en el que se encuentre, agregarle el LABA o el LAMA que no tenga. Entonces, si tengo un paciente que tiene un LAMA, le agrego un LABA. Si tengo un paciente que tiene un LABA, le agrego un LAMA, para hacer una combinación dual del LABA más LAMA. Y si a pesar de que el paciente tenga disnea con una terapia dual del LABA o LAMA, pero si el paciente, ojo, no es exacerbador frecuente o no tiene eosinofilia periférica, o no tiene fenotipo eosinofilia periférica, no necesariamente porque el paciente siga con disnea le voy a agregar un tratamiento con esteroide inhalado. Tengo que enfocarme principalmente en cuál es la técnica de inhalación del inhalador del paciente, o probablemente no tiene el flujo inspiratorio necesario para poder inhalar este tipo de dispositivo, o si es mejor cambiarle la molécula por otro tipo de dispositivo que tenga una mejor adherencia. Si el paciente que ya tiene un LABA y un LAMA, a pesar de esto vemos que tiene más de 300 eosinófilos, debo de agregar tratamiento con esteroide inhalado, o si el paciente es exacerbador frecuente o tuvo una exacerbación grave en el último año que ameritó hospitalización. Y hay otro tipo de terapias que también podemos agregar al tratamiento como inhibidor de la fosfodiesterasa, como es el roflumilast, que es sumamente difícil conseguir en México por tema de desabasto, que principalmente está indicado cuando el paciente tiene fenotipo bronquitis crónica y el FEV1 está por debajo del 50%. Y hay algunos estudios que nos sugieren que pacientes por el efecto inmunomodulador de los macrólidos se pueden beneficiar de tratamiento con acitromicina, sobre todo si han tenido exacerbaciones graves o tienen fenotipo enfisema pulmonar.
Sin embargo, es un tema un poco controversial porque sí efectivamente hay efectos favorables de inmunomodulador en EPOC y sobre todo en prevenir exacerbaciones a futuro en el tratamiento, pero también tenemos el tema de la resistencia a antibióticos, por eso tenemos que tener mucho cuidado con el uso de antibióticos de uso prolongado. Existen todo tipo de tratamientos en el mercado, colores, sabores, precios, terapias inhaladas para todo tipo de pacientes. Tenemos dispositivos en inhalador de dosis medida presurizadas, que son los MDI presurizados. Tenemos dispositivos en polvo seco inhalado. Tenemos dispositivos en niebla fina. Tenemos dispositivos nebulizados. Y hay una infinidad de combinaciones entre todos. Tenemos bilanterol, olodaterol, glicopirronio, meclidinio, tiotropio, esteroides inhalados, y hay combinaciones de la misma. Puede ser LABA con esteroide inhalado, LABA-LAMA con esteroide inhalado, LAMA solo, LABA con LAMA, etc. Entonces siempre es tratar de individualizar a cada paciente y no como receta de cocina quererle dar el mismo LABA-LAMA a todo paciente, sino tratar de buscar su perfil de adherencia para poderle iniciar algún tipo de tratamiento. Y en esta figura podemos ver como a grandes rasgos toda la cantidad de inhaladores que existen para darle un tipo de paciente y siempre considerar que cada inhalador es importante individualizarlo a cada paciente. Hay inhaladores que son más difíciles de utilizar, sin embargo, no porque sea un poco más difícil significa que el paciente no lo vaya a lograr inhalar. Por ejemplo, hay inhaladores de polvo seco que requieren un flujo inspiratorio de más de 90 litros minuto para poderlo inhalar, que hay pacientes con EPOC que nunca van a lograr tener esta calidad de inhalada para poder tener adherencia al tratamiento, pero hay polvos secos que requieren menos de 45 litros minuto. También tenemos dispositivos en dosis medida presurizado, que bueno, si el mayor tema o conflicto de este tipo de inhaladores es la técnica de inhalación, pero se embonan perfectamente una aerocámara y se puede adaptar a cualquier tipo de paciente. Y también tenemos dispositivos en niebla fina que han venido también a revolucionar el mundo del tratamiento de EPOC por la facilidad y el buen apego en su uso. Sobre todo es tratar de ver qué dispositivos sí puede conseguir el paciente, cuál se beneficia el paciente y sobre todo que tenga un buen apego y adherencia al mismo. ¿Cuándo vamos a dejarle oxígeno suplementario a un paciente con EPOC? Las indicaciones son muy claras. Si algo se sabe que aumenta e impacta en la sobrevida de un paciente con suficiente evidencia científica es dar oxígeno suplementario a largo plazo, pero no todo paciente con EPOC requiere irse a su casa con oxígeno suplementario. La indicación es todo paciente que tenga una presión arterial de oxígeno por debajo de 55 milímetros de mercurio debe de iniciar el oxígeno suplementario, o todo paciente que tenga una presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio, pero que tenga alguna enfermedad agregada como hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, cor pulmonale o enfermedad pulmonar intersticial sobreagregada. ¿Cuáles son las terapias que más tienen evidencia en la sobrevida y disminución de la mortalidad en EPOC? La triple terapia inhalada. Si bien el esteroide inhalado sí es un tratamiento que en triple terapia tiene un impacto positivo en la disminución de la mortalidad y el aumento de la sobrevida en un paciente con EPOC, quiero recalcar, no todo paciente con EPOC se beneficia de darle terapia con esteroide inhalado. Esta terapia que tiene impacto en la sobrevida es para pacientes exacerbadores frecuentes o graves o que tienen eosinofilia periférica, y el corte más importante es más de 300 células medidas por biometría hemática. Dejar de fumar es la terapia que más se estudiado a nivel mundial y la que mayor impacto tiene. Un paciente que tenga EPOC que no deje de fumar es un paciente que pronto va a fallecer, se va a exacerbar frecuente, no va a tener buena adherencia al tratamiento y va a tener exacerbaciones frecuentes. Por lo tanto, dejar de fumar es el mayor impacto de la terapia no farmacológica en mejorar la sobrevida. La rehabilitación pulmonar y respiratoria en pacientes que tienen ya bastantes síntomas, sobre todo grupos B y grupos E. Aquí es muy importante hablar del oxígeno suplementario. En EPOC, lo que tiene evidencia científica de mejoría en la sobrevida es uso de oxígeno suplementario en más de 15 horas por día. Es una probablemente mala indicación el decir mi paciente tiene EPOC, use el oxígeno solamente al momento de dormir y el resto del día ya no lo utilice. El impacto en la sobrevida en EPOC es cuando se utiliza oxígeno suplementario establecido más de 15 horas del día en sus 24 horas del día. Entonces, un paciente que tenga EPOC, que requiera utilizar oxígeno suplementario, debe de tener oxígeno más de 15 horas por día. Considerar ventilación mecánica no invasiva, CPAP o binivel en pacientes que ya tengan hipercapnia o tengan acidosis respiratoria.
y la cirugía de reducción de volumen, solo pacientes que se beneficien de la misma, que principalmente es bulectomía de los lóbulos superiores. Y bueno, ha habido un tema muy controversial en las guías y que ha estado muy de moda hoy en día, que es hablar un poco sobre cigarrillos electrónicos y vapeo. Hay algunos estudios que sí han dado como el impacto de decir, mi paciente sí puede dejar de fumar si le damos un cigarrillo electrónico, de la misma forma que hay muchos artículos que dicen, por supuesto que no, solo empeoramos a los pacientes agregarles un cigarrillo electrónico para que deje de fumar. Hay que tomar en cuenta que el tema es muy controversial todavía, por más que hay algunos artículos que sí le han dado un poco de evidencia, también el inhalar sustancias nocivas, pues estamos inhalando sustancias que también por sí solas me pueden aumentar las exacerbaciones y producirme EPOC y empeorar mis grados de EPOC. Y sobre todo es muy importante, y quería dar énfasis en esta tabla, que esta tabla hablamos como una equivalencia de la nicotina de los cigarrillos electrónicos comparado a cajetillas de cigarro por día. Y podemos ver que el clásico adolescente que se va al kiosco, pone la tarjeta y se compra un cigarrillo electrónico de 10,000 puff con 5% de nicotina. Bueno, si hacemos este ejercicio como para tratar de ver equivalencias, podemos ver aquí mismo que un cigarrillo electrónico que tenga 10,000 puff con un porcentaje de nicotina de 5% estaría consumiendo el equivalente a 1,000 miligramos de nicotina. Quiere decir que cada 10,000 puff que utiliza el paciente de un cigarrillo electrónico que termine el dispositivo está consumiendo un equivalente de 23 cajetillas de cigarro en cantidad de nicotina. Entonces, aquí, por eso el tema es sumamente controversial, porque realmente un cigarrillo electrónico con nicotina puede ayudar a que un paciente deje de fumar, porque lo único que se ha visto hoy en día y que cada día están habiendo más estudios es que los adolescentes y la gente joven está generando mayor dependencia y adicción a la nicotina hoy en día. Otro tema que es muy importante, que se habla en las guías internacionales actualizadas de este año y que de hecho se comentó en los congresos americanos de neumología y el europeo, es que se está dando énfasis a que un paciente que fume y que no quiera dejar de fumar, deberíamos de sí o sí darle tratamiento para dejar de fumar, aunque el paciente no quiera dejar de fumar. Y anteriormente este era un tema controversial porque dice, bueno, si el paciente no quiere dejar de fumar, no va a dejar de fumar, pues si no quieres dejar de fumar, no tendría por qué darte tratamiento para dejar de fumar. Bueno, se está estudiando el darle a los pacientes obligadamente, bajo su consentimiento, o sea, decirle al paciente, le voy a dejar tratamiento para dejar de fumar, no importa que usted no quiera dejar de fumar, con el objetivo de ver si tiene algún impacto en que el paciente en algún momento logre dejar de fumar o al menos que disminuya la cantidad de cigarros por día. Muchas gracias. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.